Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Entonces nosotros estábamos con circuitos que combinacionales, ¿no? Circuitos que la entrada, la salida depende únicamente de la entrada, ¿no? Estamos con circuitos combinacionales, viendo aplicaciones, la unidad aritmética lógica, el decodificador, ¿cierto? Para el BCS de segmentos, el multiplexor, en aplicaciones, con compuertas. Bueno, entonces ahora vamos a ver hoy circuitos que guardan memoria. Estos circuitos se llaman circuitos secuenciales. Bueno, ya pasamos al tablero, un momento por favor. Bueno, entonces estamos con los circuitos secuenciales, ¿no? Entonces vamos a ver, bueno, vamos a ver primero. Entonces, decíamos que hasta el momento hemos trabajado con circuitos combinacionales, ¿cierto? Circuitos combinacionales. Entonces, estos circuitos se caracterizan porque son circuitos que en un sistema, ¿cierto? Entonces, está la entrada al sistema, está la salida, ¿cierto? Y este tipo de circuitos, entonces, la salida, ¿cierto? Depende únicamente de una combinación de entradas. Bueno, únicamente una combinación de entradas, que es lo que hemos trabajado hasta el momento. Las compuertas, ¿no? Con las compuertas lógicas. Ahora nos vamos a circuitos secuenciales. Ahora, siguiendo, entonces, lo que vemos ahora es circuitos secuenciales. Circuitos secuenciales. Entonces son circuitos que guardan memoria, ¿cierto? Son la palabra secuencial, es que viene uno después del otro, ¿no? Secuencia de tiempos, por ejemplo, ¿cierto? T0, T1, T2, T3. Entonces, esto es secuenciales, circuitos secuenciales, entonces, son circuitos que guardan memoria y que tienen memoria y son de este tipo, ¿no? O sea, la forma de este tipo de circuitos, ¿cierto? De los que guardan memoria, son entonces un sistema que tiene una entrada,
¿cierto? Bueno, unas entradas, ¿cierto? Tiene unas salidas, ¿sí? Entonces estos circuitos se caracterizan porque tienen realimentación. Vamos a ver si lo hizo. Lo hizo. Bueno, entonces son circuitos que están retroalimentados. ¿Bueno? Por eso se habla que se caracterizan porque son circuitos que están realimentados. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que em, es la salida en este tipo de circuitos secuenciales, la salida depende de una entrada, ¿sí? Una entrada inicial, ¿cierto? En el tiempo cero, por ejemplo, ¿cierto? Depende de una entrada y también de una secuencia de entradas pasadas, ¿cierto? Entonces T0, T1, T2, T3, a diferentes tiempos, ¿cierto? Están esas entradas. Se caracterizan porque están realimentados, ¿cierto? Eso es típico de un circuito secuencial, es que esté realimentado. ¿Sí? Veamos. Bueno, está alimentado. El elemento básico de un circuito secuencial, ¿cierto? El elemento pues que es el ejemplo típico de un circuito secuencial, ¿cierto? Dispositivo, el elemento básico, se llama flip-flop. ¿Vale? Flip-flop. Entonces, ¿qué es un flip-flop? Un flip-flop es un dispositivo que guarda memoria de un bit. Bueno, y vamos a ver entonces cómo funciona el flip-flop y cómo es que guarda memoria. Bueno, entonces pongámoslo. Es un dispositivo, ¿cierto? Dispositivo que guarda memoria. O sea, el flip-flop no guarda, lo máximo que un flip-flop puede guardar, ¿cierto? Es un bit. El flip-flop básico, pues. Dispositivo que guarda memoria, ¿sí? De un bit. ¿Cierto? De un bit. Entonces tenemos clases de flip-flop. Depende de cómo se vaya desarrollando el flip-flop. Nuestra idea es llegar al flip-flop el que se utiliza en laboratorio, que se utiliza normalmente para cualquier circuito, pero como queremos saber cómo funciona, cómo es que ese circuito está guardando memoria, entonces vamos a partir de un flip-flop, el básico, el más sencillo, y cada vez se va a ir modificando de tal forma que lleguemos al flip-flop que se trabaja normalmente, ¿no? El flip-flop de hoy, pues, que trabaja en el laboratorio. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vemos que los flip-flop, entonces hay clases de flip-flop. ¿Cierto? Entonces tenemos el flip-flop SR, ¿cierto? A ese flip-flop se le hace modificaciones y al hacer modificaciones se convierte en JK, ¿cierto? El flip-flop SR, al hacerle modificaciones al flip-flop SR, se convierte en un flip-flop tipo D, ¿cierto? Pues si se siguen haciendo modificaciones, entonces tipo T, ¿cierto? Y así, sucesivamente, ¿no? Clases de flip-flop. Entonces, tenemos los circuitos integrados, ¿no? Circuitos integrados, entonces hay varios, ¿sí? Está el 74, el más el que más se utiliza, de laboratorio 7476. Hay veces que no es sencillo conseguirlo, entonces también un reemplazo es el 74-112, ¿cierto? Si lo fuéramos a comprar. Cualquiera de ellos es exactamente lo mismo. Lo único es que el 74-76 mantiene, bueno, la diferencia que hay entre ellos es los pines, el número de los pines, ¿cierto? Normalmente los pines son los extremos, ¿cierto? Para BCC y tierra. En este caso es diferente, cambia. Hay que mirar bien ese datasheet para poderlo conectar, porque efectivamente no son los extremos, sino es en la mitad. El pin 5 y el pin 10 creo que es, ya son tierra y BCC, ya no son los extremos. Es lo único que cambia, pero realmente es el mismo, ¿no? O sea, es el mismo flip-flop. Estos integrados son flip-flop tipo JK.
¿cierto? Que es el que queremos llegar a ese tipo JK. ¿Sí? También hay el 74, ¿cierto? Estos los tiene Multisim. El 7473 lo tiene Tinkercad, Multisim también, Tinkercad. Estos, por ejemplo, son flip-flop que solo tienen habilitado este es JK, por ejemplo, pero solo tiene habilitado o solo está conectado. mm, el flip-flop tiene un pin que es borrar, CL clear. ¿No? Vamos a ver eso de qué trata. Pues para ir mirando los flip-flop, también está, por ejemplo, el circuito integrado, también está el 74, ¿cierto? Este es un flip-flop tipo D, ¿sí? Y este también tiene habilitado solamente el clear. Bueno, entonces aquí tenemos, viendo el circuito integrado, ¿qué circuito integrado son los que podemos trabajar, ¿no? Entonces, los circuitos secuenciales, ¿cierto? Entonces se caracterizan, ¿cierto? Porque tienen retroalimentación o realimentación, ¿cierto? Realimentación. La salida depende de una entrada, ¿cierto? Y también depende de una secuencia de entradas pasadas, ¿cierto? Por eso secuencias, eso entonces T0, ¿cierto? T1, T2, hay una secuencia de entradas. Por eso se diferencian de los combinacionales, porque los combinacionales, la salida únicamente depende de las entradas, únicamente las entradas. Bueno, los secuenciales son entradas y realimentaciones. ¿Sí? Bueno, entonces vamos. Los circuitos el combinacional, entonces veamos que el ejemplo típico es un flip-flop, ¿no? Es el elemento básico y un circuito que guarde memoria es el flip-flop. ¿Cierto? Entonces nosotros queremos llegar al flip-flop, entonces veamos cómo es, qué es lo mínimo que tiene el flip-flop y que nuestra idea es llegar a eso. ¿Cierto? Y mirándolo cómo funciona, llegar a eso. Bueno, entonces el flip-flop, el esquema, ¿cierto? Vemos que el flip-flop es como, vamos a hacer el esquema como si fuera una tabla, una compuerta lógica, ¿cierto? Así como que pintamos la A, hay una entrada A, una entrada B y una salida S, ¿cierto? La OR o la XOR. Bueno, entonces ahora vamos a pintar el flip-flop, pero obviamente ese flip-flop está formado por compuertas, ¿cierto? Pero inicialmente vamos a verlo, cuáles son las entradas y salidas para luego empezar a mirar cómo vamos a hacer esas entradas y salidas. Bueno, entonces el flip-flop tiene lo primero, nuestra idea es llegar, el que más se utiliza, ¿cierto? El básico, el que se utiliza es el JK. Entonces, nuestra idea es llegar a ese tipo de flip-flop. ¿Sí? Entonces vamos. Entonces, pues sí, tenemos J es una entrada. ¿No? Entonces ya saben que entradas son interruptores, ¿no? K es una entrada, ¿cierto? También hay una entrada, vamos a colocarla así, ya vemos de qué trata eso. Hay una entrada que se llama clock, es el reloj, una entrada reloj. Entonces, como lo denotan es CLK, ¿cierto? Y esa entrada, entonces, son pulsos de unos y ceros, ¿no? De unos y ceros. Entonces depende que esos unos y ceros son interruptores, ¿no? Bueno, es un interruptor que lo tengo arriba, uno y lo tengo abajo, cero. Entonces yo empiezo a mover, ese interruptor lo empezamos a mover, uno, cero, uno, cero. Y dependiendo de qué tan rápido o qué tan lento sea, entonces está, por eso se habla reloj, ¿no? Porque yo puedo hacer, tenerlo en uno, un segundo, tenerlo en cero, un segundo, ¿cierto? Entonces uno, cero, uno, cero, ¿cierto? Entonces cada vez, si quiero contar esos, cada vez que son unos, que sean unos, y cada uno dura un segundo, entonces yo puedo decir, bueno, después de 6, lo puedo hacer manualmente con el interruptor, después de 60 segundos, es un minuto, ¿cierto? Entonces yo hago cada vez, lo subo, lo bajo, lo subo, lo bajo, y que dure un segundo en uno, pues en uno, un segundo, lo bajo, nuevamente lo subo, lo dejo en uno, un segundo, y si lo hago 60 veces, entonces sé que haya pasado un minuto, ¿no? 60 segundos, y si son 60 minutos, pues una hora, ¿cierto? Y sucesivamente. Eso ya no está, por eso hablan de reloj, ¿no? El clock. Bueno, entonces, también como entradas están, ¿cierto? Esas entradas inclusive están negadas,
¿cierto? Tiene dos tipos de entradas que son para que funcione o no funcione. Bueno, en este caso, esto es entrada, ¿cierto? Entrada, bueno, J y K son entradas, ¿cierto? Entonces, esta entrada, vamos a ver, ponerle un otro color, esta se llama CLR. Bueno, eso es clear. Bueno, entonces como borrar, ¿cierto? Y también está PR. PR, entonces esto es preset. Es como reiniciar. ¿Cierto? Ya miramos porque también hay otras variables que vienen saliendo más variables. Bueno, las salidas. ¿Cierto? Tiene 4 entradas. Pero bueno, aquí por ejemplo, si queremos habilitar que borre, clear, bueno, queremos que borre, entonces habilitamos. Y si queremos habilitar borrar en este circuito que vemos aquí, ¿con qué datos sería? ¿Quién nos podría decir con qué datos habilitamos este pin? Si queremos que él borre toda la información. ¿Quién nos lo puede decir? Pueden decir si quieren por el chat o alzando la mano. Cero, muy bien, gracias, Tania, muy bien, Tania. Efectivamente, como tiene ese circulito, quiere decir que esa salida está activa en lógica negativa o se activa en cero, ¿cierto? Si colocamos un cero, estamos activando la salida. O sea, quiere decir que, bueno, aquí, salida es realmente porque entonces, si vamos a colocar cero aquí, nos indica que entonces el circuito se está borrando todo. ¿Bueno? Entonces aquí hay que tener en cuenta que como lo que queremos es que el flip-flop funcione común y corriente y no que esté en modo borrar todo el tiempo o en modo resetear. Bueno, aunque este es preset, ¿no? Este es reiniciar. Entonces queremos que funcione. Si queremos que funcione, no queremos habilitar esas entradas, ¿no? Entonces, pues nosotros llevamos en este caso, pues lo llevamos a uno, ¿no? A uno lógico, porque no quiero que esté borrando. Aquí también lo llevaría a uno, ¿cierto? Porque lo que quiero es que funcione el circuito, no que siempre esté en CLR o en P. Y ya vemos también entonces qué es. Salidas. Salidas entonces está la salida. Está la salida Q y Q negado. ¿Cierto? El flip-flop debe tener dos salidas y efectivamente están relacionadas. Una es pues, la Q, ¿cierto? Y la otra es esa salida negada. ¿Bueno? Se debe cumplir eso. Que las salidas que tengan dos salidas, ¿cierto? Entonces existan dos salidas, ¿sí? Pero esas salidas entonces estén complementadas. ¿No? Q con negado. Cuando se habla del estado, normalmente nos dicen cuál es el estado del flip-flop. ¿No? Es un nuevo término, entonces cuando nos dicen estado, decimos, bueno, él hace referencia a eso, el estado, hace referencia al valor que tiene Q, ¿cierto? El Q, depende del valor del Q que está en ese momento, va a ser, si Q está en 1, entonces decimos, el estado del flip-flop es 1. Cuando nos preguntan cuál es el estado del flip-flop, entonces cuando uno dice 0 o 1, depende de lo que sea, estamos haciendo referencia al Q, ¿no? Estamos haciendo referencia a la salida Q. ¿Cierto? Eso nos dice en qué estado está el flip-flop. ¿No? Entonces aquí vemos que hay variables nuevas, ¿no? Entonces, a ver, la primera es, bueno, no, aquí a esto queremos llegar, ¿cierto? Entonces queremos, bueno, este es nuestro flip-flop, queremos llegar a él, entonces veamos qué necesitamos, ¿cierto? Ustedes llegar a él. Entonces hay varios términos, efectivamente entonces hay un término que es R, ¿cierto? SR hace referencia al reset, ¿cierto? También hay otro término que es S, otra variable, y esa S hace referencia al set. Bueno, entonces cuando nosotros nos dicen reset o estamos reseteando, ¿cierto? Eso es llevar el circuito a qué valor. ¿Qué nos puede decir? ¿Cierto? Sí, es llevar a qué valor. Y aquí creo que Luis Méndez nos dice reiniciar, ¿sí? Estamos a reiniciar. Reset es resetear, ¿no? Reiniciar. Si queremos reiniciar es llevarlo a qué valor.
Luis, ya que lo pusiste en el chat, dinos a qué valor es llevar un circuito. Vamos a resetear ese circuito. ¿A qué valor lo estás llevando? Sí, señor. Juan Sebastián nos lo respondió. Juan Sebastián, Luis Méndez, sí, estamos reseteando, entonces lo llevamos al valor 0. Hay que tenerlo esto muy en cuenta porque esto ahora lo vamos a ver en el circuito. Y cuando hacemos reset es como reiniciar, ¿no? Reiniciar, ¿cierto? Y cuando hacemos set es como iniciar. Y si queremos iniciar, estamos llevando el circuito a qué valor. Entonces lo contrario del otro, ¿no? Sí, señor José Ignacio, entonces sería 1, ¿cierto? Bueno, entonces también están entonces el CLR. Entonces vamos a ver que ahora los circuitos que guardan memoria efectivamente tienen ese pin, que es borrar toda la información, ¿cierto? Es llevar todo a 0, borrar la información, ¿cierto? Entonces, esos son los otros tipos de entradas, ¿sí? Está también entonces PR hace relación al preset. Entonces, esto es el preset, ¿cierto? Iniciar. Entonces, set, preset, ¿no? Sí. Bueno, ahora tenemos aquí, un momento, estoy mirando si está bien. Entonces ahora tenemos, perdón, aquí hay un invitado, un estudiante que está en la sala, espera, perdón. Bueno, ya entró Santiago. Bueno, entonces estamos, estas son variables nuevas, ¿no? Tengamos en cuenta RS, borrar, hacer set, hacer preset, ¿cierto? Entonces, queremos llegar a ese tipo de flip-flop. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Claro, este flip-flop, entonces, de acuerdo a la referencia, entonces buscamos la tabla de verdad, ¿cierto? Con el datasheet buscamos la información por internet, entonces vemos el circuito, el esquema del circuito es tal cual como está aquí en el tablero, pero también está la tabla de verdad, ¿no? La tabla de verdad, entonces, ¿cómo sería? La tabla de verdad nos dice que sí, que hay un J, ¿cierto? Hay un K, como son datos de entrada, entonces, pues todas las combinaciones, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3. Entonces, pues tenemos las salidas, ¿cierto? Q, negado. Entonces, de acuerdo a la tabla de verdad, entonces nos dicen, nosotros buscamos la información de esos flip-flop, ¿cierto? Entonces nos dicen así que si es 0, 0, entonces vamos a tener, aquí vamos a tener Q inicial, ¿cierto? Y Q negado inicial. Si es 0, 1, entonces vemos ahí en la tabla, verdad, que la salida es 0 y la salida pues negada. Si es 1, 0, la salida es 1 y la salida negada es 0. Y si es 1, 1, pues vamos a ver que está Q negado, ¿cierto? Y Q negado sería Q, ¿cierto? Esta es la tabla, verdad, que obedece al flip-flop. Flip-flop JK, ¿no? JK, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, eso es lo que necesitamos llegar a eso. Entonces, los flip-flop, el circuito flip-flop, ¿cómo se puede hacer? Vamos a ver por dentro cómo lo vamos a diseñar de tal forma que nos guarde memoria. Entonces, ¿qué nos dicen? Se puede trabajar para hacer el flip-flop, lo podemos hacer con compuertas universales. Vamos a trabajar con las compuertas universales. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ¿quién nos puede decir? Gabriel Otálora nos puede decir cuáles son las compuertas universales. Gabriel. Bueno, Gabriel, por favor. Gabriel. Ah, ya estás ahí. Dinos, por favor, cuáles son las compuertas universales. Sigue. Bueno, si estás hablando, el micrófono no se está moviendo, o sea que parece que hay problemas de comunicación. Estas son pruebas también para el día del examen, ¿no? Si estás hablando, parece que no. Si quieres, entonces por el chat, pero arregla el problemita del micrófono porque no se está moviendo, o sea, no hay la señal que se esté moviendo. Sí está abierto, pero si estás hablando, la señal no se ve. José Ignacio, Reinaldo, profe, ¿y cuándo es ese examen? El examen ya tranquilo, tranquilo que todavía falta tiempo, ya les digo, bueno.
Por el momento ya, Reinaldo, que estás preguntando, Reinaldo, dinos cuáles son las compuertas universales, por favor. Sí, señor, no. Reinaldo, a ti te funciona perfecto el micrófono, muy bien. También lo notaste en el chat, ¿no? Muy bien, gracias. Estás, aunque fue Gabriel, ¿no? Reinaldo era lo que tú estabas hablando. Tranquilo. Entonces ahí es, ¿no? Es NOR y NAN, ¿no? NAN, que esa fue una de las preguntas que hicimos en forma de test, ¿cierto? Las universales entonces son efectivamente NOR y NAN, ¿cierto? Entonces nos dicen, bueno, entonces con las compuertas universales podemos hacer el flip-flop. Entonces, normalmente, estos flip-flop están hechos internamente, el 74, 76, el 112, ¿cierto? Se hacen con compuertas LANAN, ¿cierto? Universal. Entonces, nosotros vamos a hacer, el flip-flop lo vamos a hacer entonces con compuertas NOR, ¿no? Es diferente, entonces, como necesitamos la compuerta NOR, entonces tenemos que ver el comportamiento. Vamos a traer, entonces, en vista de que ya internamente están con NAN, hagámosla con NOR. Es lo mismo, da lo mismo. Cualquiera de las dos sirve. Bueno, llegamos a lo mismo, a la misma tabla de verdad. Vamos a hacerla con la NOR. Entonces, la NOR, ¿qué necesitamos de la NOR? Entonces, pues obviamente saber el comportamiento de la NOR, ¿no? O sea, la tabla de verdad. Nosotros tenemos en la NOR, tenemos A, ¿cierto? Y B, entonces tenemos 0, 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Y entonces la NOR, como es OR negada, entonces si es OR negada 0, 0, los dos interruptores están abiertos y están en paralelo, ¿cierto? Entonces pues tú que aprender el bombillo, pero como está negado es un 1. Y si uno está cerrado, pues se va a prender, pero como está negado es un 0. Lo mismo, si está prendida, está abierto otro interruptor, si los dos están abiertos, ahí tenemos la NOR. Entonces nosotros podemos caracterizar, decimos, bueno, nosotros podemos tener la NOR, la universal, vamos a hacer esto, esta es la universal. Entonces vamos a decir, bueno, si tenemos un 1, si a la entrada hay un 1, ¿cierto? A la salida vamos a tener entonces un 0. Bueno, eso quiere decir, no importa si es una entrada o si es la otra entrada o si ambas son uno. El comportamiento natural de la NOR, ¿cierto? Es que si hay un 1, la salida es un 0. ¿Cierto? Entonces lo necesitamos para hacer esa lógica, ¿cierto? La necesitamos para ver el comportamiento de la NOR. Bueno, entonces, bueno, sabemos que los circuitos secuenciales son circuitos realimentados. Entonces, pues, y bueno, y nos dicen que lo podemos hacer con compuertas universales, la NOR o la NAN. Bueno, realimentados. Necesariamente para que sea realimentado, entonces vamos a trabajar con pares de compuertas, con dos compuertas o NAN o NOR. Bueno, para que estén realimentados. Entonces el circuito sería de esta forma. Tenemos nuestras dos compuertas, ¿cierto? NOR, ¿sí? Entonces, vamos a decir, esta es nuestra R es reset, ¿no? Esta va a ser nuestra S set, ¿cierto? Y tenemos la salida. Y cierto, para que guarde memoria, entonces nos dicen que tienen que estar realimentados. Entonces, hagamos eso. Bueno, estamos realimentando las dos compuertas. Conectado aquí, conectado. Y tendríamos entonces la salida es Q, ¿sí? Q negado. ¿Vale? Entonces este es un circuito típico secuencial porque está realimentado. Bueno, y entonces aquí estamos empezando a hacer los primeros flip-flop. Este tipo de flip-flop es más sencillo, este se llama cerrojo, ¿cierto? O latch. Este es vamos a ver cómo funciona y cómo es que está guardando memoria, pero ya como está realimentado, pues ya nos dicen, bueno, está guardando memoria, entonces vamos a ver la tabla de verdad, ¿cierto? Para saber cómo es que la está guardando. Tenemos R y S, entonces todas las posibles combinaciones, 0, 1,
¿cierto? 2, 3. Bueno, nos dicen que ese circuito, el flip-flop, debe tener como salida Q negado, ¿no? Debe tener Q negado. Se debe cumplir eso, que sea, que haya dos salidas y que estén complementadas. ¿Sí? Entonces nosotros, bueno, vamos a ponerlo aquí en un ladito, este es el primer tipo de flip-flop. Entonces este se llama cerrojo, ¿cierto? O también se llama latch. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona. Nosotros tenemos entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Si hay un 1, ¿cierto? En la compuerta NOR, por su comportamiento natural, va a tener la salida 0, ¿cierto? Entonces, veamos, aquí tenemos, vamos a empezar con con 0, 1. Entonces, vamos, coloquemos 0, 1, ¿cierto? Entonces, R vale 0, ¿sí? S vale 1, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, si ya nos dicen que hay un 1 a la salida, su comportamiento normal es un 0, ¿no? Y ya en la compuerta de abajo tiene un 1. O sea, que quiere decir que a la salida tiene un 0. Voy a poner aunque no lo hemos hecho, pero vamos a ponerlo ahora. 0, ¿cierto? Tenemos el 0, la salida y la entrada 0. Entonces, por comportamiento normal de la compuerta, cada vez que tengo un 1, la salida siempre va a ser 0. Ah, bueno, ahí está el 0. Sí, sí. Sí, ¿quién va a hacer una pregunta? Aunque la idea era, no sé, creo que se prendió el micrófono. El micrófono se prendió accidentalmente, parece. Bueno, entonces ese 0, ¿cierto? Ese 0 se va al inicio. Tendríamos 0, 0. Si es 0, 0, entonces si vemos nuestra tabla de verdad, 0, 0 es un 1. Entonces a la salida tendríamos un 1. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que si es 0, 1, Q vale 1, ¿cierto? Y Q negado vale 0. Listo, no hay problema, funciona. Está perfecto, no hay problema. Ahora vamos a pasar de 0 a 1, ¿cierto? Ya tenemos tenemos esa primera entrada, ¿cierto? Ahora pasemos de 0 a 1, pasémoslo a 0, 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover el interruptor, recuerden que son entradas, ¿cierto? Entonces vamos a mover el interruptor S, que lo teníamos en 1, lo vamos a pasar entonces a, perdón, es R0, S1. Ahora vamos a pasar, sí, porque vamos a 0, 0, sí. Entonces ahora vamos a pasarnos a 0. Ya no vale 1, sino vale 0. ¿Listo? Entonces, venimos de un estado de 0 a 1, ¿cierto? Lo teníamos en 0 a 1, ahora vamos a cambiar un interruptor, el de abajo, el S, y lo vamos a cambiar de posición. Ya no es un 1, sino ahora es un 0, ¿cierto? Pero entonces ya teníamos a la celo en 1. Este 1 ya lo teníamos ahí, ¿no? Este 1 que está aquí. Entonces, ese 1, ¿cierto? Entra aquí a la compuerta y hay un 1. Cuando hay un 1, entonces la salida, su comportamiento número es un 0. ¿Cierto? Ese 0 nuevamente entra a la compuerta de arriba y cuando es 0, 0, entonces el 1 se mantiene. ¿Cierto? Entonces estamos viendo ahí que a pesar que estamos cambiando el interruptor, ¿en dónde estamos cambiando el interruptor? ¿Cierto? Aquí en esta parte. Estamos cambiando el interruptor de 1, lo estamos pasando a 0. ¿Cierto? Estamos cambiando la salida. A pesar que estamos cambiando la salida, la entrada, ¿cierto? Que son interruptores. A pesar que estamos cambiando la entrada, vemos que la salida es la misma. ¿Cierto? La salida no cambió, fue la misma. Es el mismo 0. Q vale 1 y Q negado vale 0. Es la misma. ¿Vale? Entonces aquí nosotros vamos a hacer un asterisco aquí, decimos, bueno, si es 1, 0 y lo pasamos, si era S vale 0, 1, lo pasamos a 0, 0, entonces es la misma, sigue siendo la misma salida, es 1, 0, a pesar que cambiamos las entradas, ¿no? ¿Cierto? Ahora veamos, por ejemplo, si fuera, veamos cuando es 1, 0. Bueno, si es 1, 0, entonces veamos cómo sería el funcionamiento. Entonces, damos aquí, un ladito.
Veamos cómo sería el funcionamiento. ¿Cierto? Que vamos a analizar las entradas son diferentes. Ahora las entradas son ¿qué? 1, 0. Entonces vamos, ponemos otro color para que se vea la diferencia. Entonces, R vale 1, ¿sí? R vale 1, ¿sí? Y S, ¿cierto? R vale 1 y S vale 0. 0. Vale 0. Listo. Entonces aquí, de acuerdo a lo que habíamos analizado, ¿cierto? Entonces ya sabemos, si la compuerta tiene un 1, no importa en dónde, su comportamiento normal es que la salida sea un 0, ¿cierto? Eso es lo que nos está interesando ahí. Entonces, bueno, si tiene un 1, la salida va a ser entonces un 0. ¿Sí? Entonces ese 0 se va a la otra compuerta y tendríamos 0, 0. 0, 0, de acuerdo a la NOR, es un 1. ¿Cierto? Entonces, si es 1, 0, a la salida, que vamos a tener Q vale 0, ¿sí? 0, y Q negado vale 1. No hay problema porque se está complementando, entonces el circuito funciona. No hay problema, ¿no? Ahora hagamos lo mismo que en el caso anterior. Ese 1, 0, llevémoslo entonces a 0, 0. ¿Cierto? 1, 0, llevémoslo a 0, 0, a ver qué pasa. Entonces en este caso vamos a cambiar ese interruptor de arriba. ¿Cierto? El interruptor de arriba ahora no, ya no es 1, sino ahora es 0. Solamente ese interruptor, el de arriba, lo vamos a cambiar. Ahora es 0. ¿Cierto? Si es 0, entonces ya teníamos el 1 de abajo, ¿cierto? Y entonces ese 1 se va a la primera compuerta, ¿cierto? Si es un 1, entonces la salida es 0, ¿cierto? Porque tenemos 1. Ese 0 se va entonces a la compuerta de abajo y entonces 0, 0 es un 1, entonces se mantiene la salida. Entonces, si estamos cambiando el interruptor, ¿cierto? Estamos cambiando, en este caso estamos cambiando el interruptor desde R. Arriba lo cambiamos por el de S, lo estamos cambiando R. R lo estamos llevando de 1 a 0. Y a pesar que estamos cambiando la entrada, estamos viendo que la salida se mantiene. O sea, aquí podemos decir, no, bueno, si es 0, 1, esto es 1, 0. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar que estemos cambiando la salida, la entrada, a pesar que la estamos cambiando, que en este caso estamos cambiando ese interruptor S, ¿cierto? O este interruptor R, a pesar que estamos cambiando, la salida se mantiene igual. Eso que se mantenga igual quiere decir que está guardando memoria, está guardando ese dato. eh, si cambiamos la información de entrada, el dato de salida es el mismo. Cuando se mantiene el mismo valor, a pesar de que se cambie la entrada, es porque ahí está guardando memoria. Bueno, entonces eso que sea aquí. Si es 1, 0, ¿cierto? Que sea. Si es 1, 0, así mantiene 1, 0. Si es 0, 1, ¿cierto? Está la verdad, así mantiene 0, 1, ¿no? Lo tenía, que está mal. Si es 0, 1, pues mantiene su salida, ¿no? 0, 1. ¿Cierto? Entonces, eso, ¿cómo lo podemos decir? Y lo encuentran en los libros, ¿cierto? Entonces, en unas partes, ¿cómo lo colocan? Entonces, directamente, ya nos están diciendo, eso es memoria. Él está guardando memoria. ¿Cuándo se está guardando memoria? Cuando estamos pasando de un estado anterior, ¿cierto? Cuando S vale 1 o cuando R vale 1, cualquiera de estos estados, ¿cierto? Si lo pasamos a 0, 0, o sea, quiere decir que este circuito, cuando estamos en 0, 0, él está guardando memoria. ¿Cierto? Van a encontrar en los libros como memoria o lo indican como Q sub 0, es porque es el Q inicial, ¿cierto? Porque tenemos un valor Q y un Q negado, entonces por eso lo indican como Q sub 0 y bueno, las dos salidas, ¿no? Q sub 0 y Q negado sub 0, porque es el valor inicial. Bueno, es un valor inicial y pues el que teníamos antes de, ¿cierto? Y está guardando entonces ese dato, lo está guardando, ¿no? Se llama entonces memoria. Ahora, decimos que resetear un circuito es borrar, ¿no? Bueno, borrar no, sino llevarlo a cero. Entonces veamos, reset. Si llevamos, por ejemplo,
Si nosotros estamos colocando como dato de entrada 1, ¿cierto? Al reset, quiere decir que queremos resetear el circuito. O sea, quiere decir que el circuito de la salida es un 0. Aquí está el 0, ¿no? Tenemos el 0. Así, a la salida queremos que el estado de sea 0. Ahí está. Como niega la salida, la otra salida, pues no hay problema, un 1. ¿Cierto? Ahora nosotros decimos, no, yo quiero hacer set, quiero hacer inicio. O sea que yo habilito con un 1, habilitamos ese set, con 1 se habilita. ¿Cierto? Eso quiere decir, bueno, quiero que haga inicio. Si es inicio, entonces pues la salida va a ser un 1. ¿Cierto? Ahí está el 1. O sea, que nos queda fácil recordar la verdad, porque sabemos que reset, la salida es 0. Ahí está el 0. Hacer set inicio, la salida va a ser un 1. Ahí está el 1. ¿Cierto? Y niega la salida. La Q nega está negada, entonces no hay problema. La Q nega está bien, o sea, el circuito está funcionando bien ahí sin ningún problema. Y obviamente entonces si es 0,0, entonces ya nos dicen que 0,0, ¿cierto? Es memoria. Está guardando, veamos, está guardando, bueno, memoria, ahí está. Bueno, ahora veamos la situación cuando es 1,1, ¿no? Ahí tenemos un problemita, ¿no? Cuando es 1,1, vamos en este circuito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es 1,1? Bueno, entonces nos dicen 1,1, ¿no? Veamos que la compuerta, cuando tiene un 1, su comportamiento normal es que sea 0. Entonces coloquemos 1,1. R vale 1, ¿cierto? 1, S vale 1. Si su comportamiento normal de la compuerta es que si hay un 1, a la salida hay un 0, entonces vamos a tener 0. Y en otra compuerta, si hay un 1, ¿cierto? Su comportamiento normal de la compuerta es que sea un 0, entonces efectivamente es un 0, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un problema porque un negado, ¿cierto? Porque nos dicen que el flip-flop debe funcionar de tal forma que la salida debe tener dos salidas, ¿cierto? Cuco negado. En esta situación, cuando R vale 1 y S vale 1, no tenemos eso, no se está negando la salida, ¿cierto? Entonces ustedes van a encontrar, porque este tipo de flip-flop es el básico, es el rojo, ¿cierto? Entonces van a encontrar que hay libros donde lo indican como error, porque obviamente las salidas no están complementadas, se encuentran como error. También se puede encontrar como entradas no válidas o entrada prohibida, ¿cierto? Este circuito no puede tener el 1,1, no podemos colocar 1,1 porque el circuito no va a funcionar, va a tener una inconsistencia en la tabla de verdad, ¿cierto? Entonces lo encuentran como estado prohibido, ¿cierto? No se puede colocar 1,1. ¿Cierto? Entonces aquí vemos que ya hay un problema, porque efectivamente nuestro flip-flop tiene unos valores, ¿no? En la tabla de verdad de ese flip-flop no hay ninguna inconsistencia. Para todos los valores, ¿cierto? Hay una salida concreta. Y por el momento, en este circuito, aquí ya tenemos un error, y eso nos toca quitar ese error, ¿no? Esa inconsistencia. Lo primero es que obviamente no está complementando, ¿cierto? No complementa las salidas, que es lo que se pide en el circuito, no complementa, ¿cierto? Sería como el primer problema que tiene este tipo de flip-flop. Ese sería, bueno, el primer problema. El segundo problema es que si nosotros, bueno, no sabemos qué valores, no lo está complementando, bueno, es 0,0, suponiendo que sí, listo, entonces es 0,0. Pero si nosotros, como los datos de R y S son datos de entrada, son interruptores, entonces como si nosotros cogiéramos cada interruptor, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Cada interruptor lo vamos a llevar a 0,0. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces cogemos los interruptores, ¿cierto? Y como nosotros los accionamos es con la mano, los llevamos a 1 o los llevamos a 0. Entonces los dos están en 1. Entonces si nosotros los llevamos a 0, ¿cierto? Entonces, por más que tratemos de hacerlo al entonces nosotros cogemos las dos interruptores y o las dos palancas de los interruptores, ¿cierto? El R y el S, y lo vamos a llevar al tiempo con la mano, pues, o en el circuito, inclusive en multisim, los llevamos abajo, bajémoslos, llevémoslos a 0. Entonces, por más que lo tratemos de hacer, siempre va a entrar uno primero que el otro, ¿cierto? Así sea con una diferencia de microsegundos, uno entra primero que otro, ¿cierto? Entonces, depende del que entre primero, entonces a la salida, ¿cierto? Vamos a tener, cuando estamos pasando de 0, 0,
¿cierto? Lo estamos llevando a de 1 a 1, lo estamos llevando a 0 a 0. Entonces la salida depende, si fue el primer interruptor fue el primero que llegó a 0, entonces la primera compuerta fue la que accionó. En este caso entonces tendríamos 1 0. Pero si lo volvemos a hacer nuevamente, llevemos ese 1 1 nuevamente a 0 0, no, entonces fue la de abajo, primero entró por la de abajo, entonces va a ser 0 1. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Entonces realmente, entonces no volvamos a hacer, hagamos lo posible que los dos interruptores bajen al tiempo a 0. Lo volvemos a hacer, entonces no volví a dar 0 1. Bueno, entonces debe ser que sea así. Lo volvemos a hacer y no llegó a 1 0. Entonces realmente no se sabe, porque eso depende de cuál entra primero, en el momento de hacerlo, cuál interruptor se cerró primero. ¿Cierto? Entonces no se sabe cuándo se está pasando a 0 0, cuál es el interruptor que llegó a ese valor. Entonces tiene dos problemas. El primero no complementa y el segundo es que en memoria no sabemos qué está pasando. En memoria no está guardando memoria porque como no sabemos tampoco cuál es la entrada, ¿cierto? Bueno, la entrada es 0 0, pero no sabemos cuál compuerta está accionando primero o más, cuál interruptor está llegando primero a 0, ¿cierto? Hay una diferencia entre ellos, entonces la salida tampoco la sabemos. Entonces este tipo de interruptor tiene dos problemas. A pesar de eso, ¿cierto? Tiene aplicaciones, ¿cierto? Y una de las aplicaciones, tiene varias aplicaciones, este tipo de flip-flop. Normalmente el flip-flop se hace con las dos compuertas, nosotros lo hacemos, aplicaciones, nosotros lo hacemos con las dos compuertas NOR, las dos universales, pues, las dos NAND, ¿no? No hay problema. Entonces, a pesar de eso, entonces este tipo de flip-flop tiene aplicaciones y una de las aplicaciones es la siguiente. Nosotros cuando estamos trabajando con los interruptores, ¿cierto? Los interruptores tienen, esos interruptores, veámoslo, vamos a ver, pongámoslo así, de esta forma, ¿sí? Tenemos este interruptor, entonces aquí tenemos DSC, aquí tenemos tierra, ¿cierto? Entonces este interruptor, por ejemplo, lo tenemos en tierra, ¿cierto? Veámoslo aquí. El interruptor está en tierra y que lo queremos llevar a BCC, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Aquí, vamos a ver cómo se comporta, ¿cierto? Pongámoslo aquí, pongamos otro. Todos son el mismo interruptor. Estamos viendo es cómo cómo está cambiando de una posición a otra. Entonces vamos aquí, tenemos este interruptor, este último, sí, se quedó ahí. Bueno, entonces, tenemos el interruptor en 1, ¿cierto? En este momento en azul está en 1, pero entonces lo queremos llevar, en este caso decimos, no, es que yo quiero llevarlo a 0, ¿cierto? En el momento de llevarlo a 0, sí, lo llevamos a 0, ¿cierto? Pero como son interruptores que son mecánicos, ¿cierto? Son dos láminas que están haciendo contacto. En el momento de llevarlo a 0, ese interruptor lo estoy moviendo, yo quiero que se vaya a 0, ¿cierto? Que en el momento él no se queda inmediatamente en el valor de 0, ¿cierto? Sino lo que hace es que él llega al valor y nuevamente se devuelve, ¿cierto? Llega al valor y nuevamente se devuelve. Llega al valor y nuevamente se devuelve. Lo hace varias veces. Es como si estuviera rebotando. Porque como son dos láminas que hacen contacto, entonces inmediatamente no es que las dos hagan que en ese punto de contacto, ¿cierto? Sino que él hace rebote y eso pasa en segundos, o sea, en microsegundos. Él hace varios rebotes, ¿cierto? Depende del interruptor, de la calidad del interruptor y eso para cualquier tipo de interruptor. El interruptor que utilizamos para prender la luz, cuando lo bajamos, ¿cierto? Él hace varios rebotes. Pero como eso es en segundos, pues nosotros vemos que sí encendió el bombillo, pero él hizo varios rebotes, ¿cierto? Entonces empieza, rebota hasta que ya llega a un estado, ¿cierto? Un estado de que sí ya mantiene su valor. Queríamos que se cerrara, el interruptor pasara a 0. Lo estamos llevando de 0 a 1, ¿no? Entonces queríamos que llegara a 1. Después de que a un estado estacionario, ¿cierto? Que en este caso ya ahí sí se mantiene. Después de un tiempo, ahí se quedó en lo que queríamos. En lo que queríamos, ¿cierto? Entonces aquí nosotros teníamos el dato, teníamos aquí 0, ¿cierto? Y nosotros queremos que llegue a 1, yo quiero un 1, ¿cierto? Pero para que llegue a 0, él hizo varios rebotes.
Entonces, la primera vez, entonces él estaba en 0 y pasó a 1. Pero entonces fue lo primero que hizo. Yo lo único que bajé el interruptor. Pero el momento de bajarlo, entonces él hizo varios rebotes. Veamos, aquí hizo 1, 2, 3. Entonces él hizo 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿cierto? Pasó a 0, 1, 0, 1, 0, 1, hasta que por fin llegó a su estado estacionario y ahí se quedó en 1. ¿Sí? Entonces, todos los interruptores mecánicos tienen ese problema. Entonces, si este interruptor nosotros lo tenemos para un circuito, sobre todo en estos circuitos que guardan memoria, y por ejemplo queremos contar los unos. ¿Cuántos unos estamos en un circuito, por ejemplo? Queremos contar esos unos, ¿cierto? Entonces, según nosotros dijimos, teníamos el 0 y lo llevamos una vez, tenemos un 1, según nosotros. Pero según el circuito electrónico, él contó 1, 2, 3, 4, 5 unos. Para el circuito electrónico, fueron 5 unos. Para nosotros, lo que nosotros queríamos era solamente un 1, que solamente lo bajamos una vez. Ese rebote es un problema para los circuitos electrónicos. Y entonces, ¿qué solución tenemos ahí? Bueno, si yo tengo el 0, ¿cierto? Entonces, pues sí, ¿cierto? Y sabemos que en ese caso él está haciendo ese rebote. Entonces podemos decir, bueno, pues que guarde el dato. A pesar que llegue a 0 nuevamente y lo haga varias veces, sí, pasó a 0, 0, 0, nuevamente ¿cierto? Entonces, pues no, guardemos la memoria de tal forma que si él guarda memoria, por más que se cambie la entrada, mantiene siempre su valor, ¿cierto? Guardemos ese rebote, guardémoslo y dejémoslo en el dato que queremos. Puede ser el 1 o el 0. Pues ese rebote que no se presente. Ahí es donde están unas aplicaciones del circuito del flip-flop básico. Este flip-flop, sí, él guarda memoria. A pesar de que en Atala de verdad tenemos un error ahí que todavía nos toca quitarlo, ¿cierto? Sí, pero él está guardando memoria. Y eso de que guarde memoria lo podemos utilizar en los interruptores, que inclusive lo necesitamos de aquí en adelante. Todos los interruptores deben tener deben guardar ese dato, ese 1 que necesitamos o ese 0, ¿cierto? A pesar de que el interruptor tenga rebote. Bueno, entonces estas son las aplicaciones y este circuito entonces se llama circuito antirrebote. Veamos cómo lo vamos a hacer. Circuito y lo necesitamos para todo, ¿no? Circuito antirrebote. Bueno, nosotros ya sabemos que estamos trabajando con Multisim o con Tinkercad, que es simulación. Y que en la simulación, a pesar de que no tengamos el circuito antirrebote, pues el circuito va a funcionar. Pero si nosotros nos vamos a un protobar y hacemos el circuito, no nos va a funcionar porque él tiene rebote. Si nosotros tenemos un LED, ¿cierto? Entonces en un momento vamos a ver que el LED siempre está, o queremos con el osciloscopio, queremos ver ese 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y nosotros contamos con el interruptor solamente 3 pulsos cuando lo llevamos a 1, ¿cierto? Lo hicimos 3 veces. Lo miramos en el osciloscopio pueden ser 7, 8 unos por los rebotes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la realidad? Entonces vamos en lo posible llegar a la realidad, entonces nos toca hacer el circuito antirrebote. ¿Cómo es el circuito antirrebote? En este caso vamos a utilizar un tipo de interruptor, ¿cierto? Especial, porque queremos guardar memoria, y ya sabemos que el circuito que guarda memoria es de este tipo, ¿cierto? Entonces aquí ya estamos viendo de que ese interruptor tiene 2 entradas, ¿cierto? Tiene la entrada R, ¿cierto? Y la entrada S. Entonces, bueno, ahí hay 2 interruptores. Entonces, no, podemos trabajar con otro tipo de interruptor que cuando lo accionemos conecte ese dato de entrada, llegue a las 2 compuertas, ¿cierto? A una compuerta y la otra compuerta. No es necesariamente los 2 interruptores. Esos interruptores se llaman tipo de interruptor, esto se llama 2 polos, estos son los 3 pines, 2 posiciones. Bueno, ese tipo de interruptor, vamos, lo tenemos a ver aquí. Más o menos, ahí lo ven. Bueno, normalmente, sí, el primero que íbamos a mirar era este. O sea, normalmente si uno lo va a comprar, este interruptor es tipo palanca, ¿cierto? Ese interruptor es tiene 3 pines, como ven ahí, 2 posiciones. Esa palanca puede estar en el estado 0 o estado 1. Bueno, tiene 2 posiciones la palanca. Este interruptor nos sirve porque cuando nosotros movamos esa palanca en alguno de los estados, cualquiera, con 0 o con 1,
¿cierto? Él internamente va a conectar dos circuitos. O sea, no necesitamos dos palancas, así que si tenemos el D-switch, se puede armar con el D-switch. El problema es que necesitamos accionar dos interruptores. Aquí no, aquí con la palanca podemos solamente mover este tipo de interruptor y podemos alimentar los dos circuitos o las dos compuertas de ese flip-flop, ¿cierto? De las dos compuertas NAND. Normalmente, comercialmente, este es el que siempre se consigue, pero desafortunadamente, como ven ahí, los pines son muy corticos. Entonces, eso inclusive hay que buscarlo especial, no es tan sencillo que tenga los pines en el protobar, ¿cierto? Entonces, lo normal es que este sí es el ideal, porque este tiene los pines más largos, ¿cierto? Si tiene el pin más largo, entonces hace buen contacto en el protobar y lo podemos estar moviendo. Es mucho más sencillo mover solo uno, ¿cierto? ¿Y por qué la palanquita es tan larga? Porque nosotros vamos a mover esos interruptores, como se habla que esto es el CL, es el clock, entonces decimos, bueno, yo quiero 60, si yo lo muevo 60 veces, tengo 60 pulsos, 60 veces 1. Digo, bueno, después de 60 unos es un minuto, ¿cierto? Entonces me va a quedar más fácil. Si lo hacemos con otro tipo de interruptor, por lo pequeñito, pues no va a ser tan sencillo. Sin embargo, aquí mejor, pero también hay este más pequeñito, pero de todas formas la palanca sobresale. Manualmente está sencillo para nosotros llevarlo de una posición a otra, sea sencillo. Porque está por ¿cierto? Vamos a hacer 60 veces, lo vamos a mover en 60 segundos, ¿cierto? De esta forma hay unos que se colocan en el protobar, quedan por encima y otros que dependiendo, pues este es de pata larga, ¿cierto? De pin largo, entonces hay unos que están y de tal forma que es mucho más fácil mover esos interruptores. Ese interruptor, bueno, es un interruptor especial para tener nuestros pulsos. No es el interruptor de switch, ¿no? No va a servir porque necesitamos mover dos interruptores. En este caso solo es uno. Que internamente están conectados, son dos que están conectados entre sí, que si yo muevo ese interruptor, se mueven internamente esos dos. Bueno, el circuito, ¿cómo sería? Ese circuito antirrebote. Para hacerlo así, entonces estamos viendo que para el CLK, como se están dando cuenta en el flip-flop, ¿cierto? Esta entrada del flip-flop, esta entrada que necesitamos trabajar con ella, ¿cierto? Esta CLK, que están los pulsos. Aquí nosotros vamos a tener nuestro interruptor, ¿cierto? De 3 pines. Aquí está nuestro interruptor tipo palanca. Tenemos 3 pines, ¿cierto? 2 posiciones. Esto lo puedo cambiar a una posición o a otra posición. Ese tipo de interruptor va a entrar al CLK del flip-flop, ¿cierto? Ese interruptor, entonces, como es mecánico, ¿cierto? Entonces necesitamos entonces, en este caso, en el circuito antirrebote, entonces vamos a tener solamente nuestras dos compuertas NOR, ¿no? Entonces, que son las que nos van a guardar memoria, ¿cierto? Tenemos entonces, veamos, tenemos nuestras compuertas realimentadas, ¿cierto? Entonces, sí, para que funcione el flip-flop tienen que estar realimentadas las dos compuertas universales, ¿cierto? Entonces, nosotros inicialmente teníamos aquí nuestro R y S, ¿no? Entonces, ahí está nuestro flip-flop, el problema, este ya está guardando memoria, tenemos nuestra salida Q con negado, ¿cierto? Eso es muy arriba, ¿cierto? Lo que teníamos inicialmente. ¿Cierto? Pero entonces, como una vez el 1. Internamente, él está pasando de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Pero como es flip y está guardando memoria, vamos a ver solo un pulso. ¿Cierto? O abajo. Cuando tengamos ese 1, esto es cuando esto sea 0, está negado, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos, podemos utilizar cualquiera de ellos. Bueno, esa es la primera aplicación del circuito antirrebote, entonces es del flip-flop básico, el cerrojo, es aquí tendríamos como el esquema del circuito, ¿no? Sería el circuito antirrebote. Bueno, nosotros lo podemos saber en el protobar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos en el protobar? Más o menos una idea en el protobar que tendríamos. Tenemos nuestro interruptor, ¿cierto? Interruptor, entonces nos dicen que el pin de la mitad lo llevamos a BCC,
Aquí mirando como si estuviéramos en el protobag, ¿cierto? Entonces tenemos aquí 1, 2, 2, 3, 4. Entonces tenemos nuestra resistencia, la llevamos a tierra. Los extremos se van a tierra. Entonces 1, 2, 3, lo llevamos a tierra, ¿cierto? Esta es nuestra tierra. Ahí en verde, bueno, nuestra tierra. Los dos extremos se van a tierra, ¿sí? Se van a tierra y el de arriba, el de la mitad, se va a BCC. Entonces eso quiere decir que yo puedo, bueno, tenemos nuestro integrado, ¿cierto? Nuestro integrado, entonces ya bueno, yo puedo alimentar, entonces alimentamos una entrada de una compuerta, la otra compuerta, de las NOR, por ejemplo, y a la salida entonces tenemos que hacer la alimentación, ¿no? Seguimos haciendo las conexiones. Bueno, pero entonces aquí se ve cómo se conectaría en el protobag, ¿no? El circuito. Entonces esa es la primera aplicación, sí, el circuito antirrebote. Y está guardando memoria, efectivamente. Está evitando que ese rebote entre esas dos láminas guarde el circuito. Bueno, entonces sigamos con el problemita que hay arriba, que ese flip-flop no es, tiene un problema natal, la verdad, que hay un error, hay una entrada que no es posible, es prohibida esa entrada porque a la salida nos muestra una inconsistencia, ¿cierto? Entonces, coloquemos, vamos a hacer aquí varias cosas. Hemos dicho de que ya los circuitos integrados tienen un pin, que ese pin es de habilitación, ¿no? Es enable, ¿cierto? Ese enable es que si funciona el circuito y siempre, bueno, funciona lo que sea, la luz, ¿cierto? Hace la suma, la resta, operaciones lógicas, o no funciona. Si no funciona, siempre está en cero. No importa qué hagamos, qué datos sea entrada, qué datos sea el A, el B, los selectores, ¿cierto? No va a hacer nada porque todo está en cero. ¿Cierto? Entonces, los circuitos integrados tienen ese pin de habilitación, ¿no? Enable. Nosotros podemos decir, bueno, yo puedo tener, por ejemplo, tenemos estos pulsos, ¿cierto? Entonces podemos decir, bueno, el circuito si es un 0, no funciona. Si es un 1, sí funciona. El 1, ¿cierto? Permite que funcione. Si es un 0, no funciona. Si es un 1, sí funciona. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué compuerta? Aquí vuelve y aparece, ¿cierto? ¿Qué compuerta o qué operación lógica, ¿cierto? Que tiene varias entradas, ¿cierto? Varias entradas, tiene una salida que si a una de ellas, cualquiera de ellas, nosotros la llevamos a 0, cualquiera de ellas a 0, ¿cierto? A la salida siempre nos va a mostrar un 0. ¿Qué compuerta es? ¿Qué operación lógica es? Nosotros tenemos una operación lógica tal que si tiene varias entradas, si cualquiera de ellas la llevamos a 0, ya nada que hacer. A la salida es un 0. ¿Qué operación lógica es? Un AND. Sí, señor. Muchas gracias. Muy bien. Juan Sebastián, por el chat, ¿cierto? Simple polo le tiro, dice José Ignacio, sí. Juan Sebastián, sí, es un AND. Entonces, aquí nuevamente aparece la AND, ¿no? Efectivamente, es un AND. Entonces, nosotros podemos decir, esa AND, ¿cierto? Podemos decir, cuando son los pulsos, decimos abandonar AND. Cuando esté en 0, no funciona. Cuando esté en 1, sí funciona. Cuando esté en 0, no funciona. Cuando esté en 1, no, sí funciona. Y realmente es lo que hacemos con el interruptor. Con ese interruptor, tres pines, dos posiciones. Nosotros por eso la palanquita salta, ¿no? Lo llevamos, vamos a hacer rápido. Entonces, ¿funciona? No funciona. ¿Funciona? No funciona. ¿Funciona? No funciona. Bueno, eso quiere decir que funciona o no funciona. Entonces, los flip-flop, el que estamos viendo que es el básico, si a ese flip-flop nosotros le colocamos eso de que funciona o no funciona, nosotros lo podemos ver, bueno, sí, nosotros cada vez que hagamos funciona o no funciona, funciona o no funciona. Entonces nosotros podemos decir, si cada vez que hagamos eso y si hacemos 60, sí funciona, ¿cierto? Y que dure un segundo, entonces 60 segundos es un minuto. ¿Cierto? Entonces, que funciona, no funciona, no funciona, eso es lo que decimos que es el reloj. Así, ¿no? CLK, lock, ¿no? Está bien, ahí. CL, clock, es así, ¿cierto?
A ver, ¿qué me confirma? Creo que lo estoy escribiendo mal. ¿Está bien? Sí, señor, gracias. Aquí me va faltando algo, yo decía, algo está extraño aquí. Listo. Gracias. Bueno, entonces, por eso hacen referencia al reloj, porque nosotros así, en el momento que esté funcionando, y si hacemos un circuito que cada vez que esos pulsos los movamos, cuando lo tenemos en uno, entonces hacen referencia a que esto es un reloj es porque después de, lo podemos contabilizar. Si tenemos 60 veces uno, pues ya tenemos el segundo, y así sucesivamente. Entonces, por eso se habla de temporización. Si nosotros tenemos un circuito, ya ese circuito anterior al circuito, hay una compuerta AND, de tal forma que nosotros colocamos esa compuerta AND, le colocamos funciona, no funciona, funciona, no funciona, a eso le dicen temporización, ¿cierto? Lo estamos temporizando. En ciertos tiempos sí funciona, en ciertos tiempos no funciona, porque estamos hablando que esto es un T sub 0, ¿cierto? Un T sub 1, un T sub 2, ¿cierto? Entonces es temporización. Listo. Entonces, si tenemos la temporización, ¿cómo vamos a verlo en el circuito? Veamos, este flip-flop, este es nuestro flip-flop original. Aquí. Se hace circuito, aquí se deja, ¿sí? Se hace circuito, ya lo tenemos, ¿cierto? Nosotros lo temporizamos, ¿cierto? Al temporizarlo, entonces ya no estamos hablando que sea un flip-flop JK, perdón, no sea un flip-flop RS. El primer flip-flop que estamos trabajando se llama flip-flop, bueno, se llama cerrojo, pero también es el tipo de flip-flop RS, es un flip-flop, ¿cierto? Es un flip-flop RS, es lo que estamos trabajando inicialmente. El flip-flop, ¿cierto? RS. ¿Cierto? Que está cumpliendo la tabla de verdad, sí, es un flip-flop RS. Pero, pero cuando hace flip-flop RS, ¿cierto? RS, lo temporizamos, o sea, le colocamos un circuito tal que funcione, no funcione, funcione, no funcione, lo estamos temporizando. Y el flip-flop cuando está temporizado ya hace referencia al blue JK. ¿Cierto? Como sabemos que se puede temporizar, funcione o no funcione, con una compuerta, pues coloquémosla. Entonces, coloquemos nuestras compuertas AND, ¿sí? Tal forma, ¿sí? Que si está temporizado, quiere decir que R se convierte en K, ¿cierto? Y S, pero el sentido es el mismo, ¿no? Es K, es resetear. Y S se convierte en J, ¿cierto? Entonces J es hacer Z. Entonces, tenemos eso, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos una entrada donde tenemos los pulsos, ¿cierto? Esos pulsos, entonces el CLK. Bueno, entonces en el CLK, ustedes ven ahí que tenemos el 1. Si hay un 1, suponiendo, no tenemos un 1, entonces el K, no importa el valor que tenga acá, el valor que tenga J, esta información está entrando al circuito, ¿cierto? Y está funcionando el circuito y vamos a ver el Q negado, ¿cierto? Entonces depende si es 0, 1, 1, 0, entonces ya vimos en la tabla de verdad. Pero si ese CLK lo tenemos en 0, ¿cierto? Si lo dejamos en el valor de 0, entonces por más que nosotros estemos moviendo K, ¿cierto? De K es porque el EDS está temporizado. Por más que nosotros estemos moviendo esta información de entrada, no importa, ¿cierto? Cada vez que K y J valen 0, 0, 1, 0, 0, 1, no importa la salida, siempre vamos a tener, el dato de entrada siempre va a ser 0, porque ya las compuertas, estas AND, ya llevó todo a 0. No dejó que pasara la información K y J. ¿Cierto? Entonces los circuitos, los flip-flop temporizados se convierten en flip-flop tipo JK. Bueno, y ahí está el circuito temporizado. Si lo vemos al inicio, aquí estaría entonces nuestro circuito. ¿Dónde está? Que estamos viendo. Aquí tenemos, ¿no? Aquí está nuestro CLK. Internamente, entonces ahí se ve que el CLK es un dato de entrada. Tenemos J y K. Y ese dato de entrada, entonces van a ser nuestros pulsos. ¿Cierto?
Entonces, vamos a ver, esos pulsos también tienen su forma de trabajar. Entonces, si nosotros tenemos nuestros pulsos, a ver si uno lo hace así. Pero más o menos iguales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos el Lo más cero, lógico. Escucha ¿cierto? Cuando cualquier tenemos canción en abajo, cualquier momento y tenemos lugar. los ceros de interruptor, 0, 0. Se puede cambiar, o vale 1 o vale 0. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros estamos pasando de 1, estamos cambiando el interruptor de 1 a 0, entonces eso se llama, es un interruptor que está funcionando por flanco, se llama así, flanco de bajada. ¿Cierto? O sea, el interruptor, nosotros hacemos un flanco de bajada, ¿cierto? Estamos pasando de 1, estamos pasando a 0. Entonces el circuito, que es el que tenemos ahí en el tablero, estamos pasando de 1 a 0, entonces el circuito no funciona, ¿no? Lo tenemos en 1, funciona. Si lo llamamos a 0, no funciona. Entonces de flanco de bajada. Si estamos haciendo lo contrario, estamos subiendo de 0 a 1, entonces, ¿cierto? Hay circuitos que se accionan por flanco de subida, ¿cierto? Es flanco de subida. ¿Sí? Entonces estamos pasando de 0, ¿cierto? Lo estamos llevando entonces a 1. De 0 a 1. Bueno, entonces los flip-flop funcionan, ¿cierto? O por flanco de bajada o funcionan por flanco de subida. ¿Sí? Entonces depende. Entonces, si nosotros lo vemos en el flip-flop propiamente, en el esquema del flip-flop, ¿cierto? ¿Cierto? Lo podemos saber. Entonces, se va a diferenciar es porque el flip-flop tiene, si fuera el pin, ¿cierto? Ese pin, que es un dato de entrada, ¿cierto? Entonces, vemos que es un triángulo acostado, ¿no? Si está más el triángulo, está como CLK, el clock. Entonces quiere decir que es flanco, este flip-flop está funcionando con flanco de subida, ¿cierto? Pero también vamos a ver aquí flip-flop que tienen ese dato, el circulito, y está el triángulo, CLK. Eso quiere decir que ese flip-flop está funcionando con flanco de bajada. Bueno, eso quiere decir entonces flanco de bajada es que cuando lo llevamos, cuando sea uno funciona, ¿no? Entonces aquí vemos en acta la verdad de JK, lo que hicimos al inicio, esa acta la verdad tiene otra entrada adicional, el reloj, ¿cierto? Ese flanco de bajada es un dato adicional. Ustedes lo van a ver, ¿cierto? A veces lo colocan como flanco, ¿cierto? Y entonces, el flanco normalmente, entonces, si está con compuertas AN, con la compuerta NAN, que es la universal, normalmente funciona con flanco de bajada. Y lo indican de esta forma, la flechita hacia abajo. ¿Cierto? Eso quiere decir que si yo puedo tener J y puedo tener K, ¿cierto? Bueno, J tiene un valor, K tiene un valor, pero si no hacemos el flanco de bajada, no vamos a ver a la salida, la respuesta a la salida, ¿cierto? Tenemos flanco de bajada, sí, tenemos J y K, J vale 1, K vale 1, pero ¿cómo vemos la salida? No la podemos ver si no hacemos el flanco de bajada. Bueno, cuando el flip se hace con compuertas NOR, en ese caso de la compuerta NOR, el flanco es de subida, que es el que estamos haciendo, ¿no? El circuito que estamos haciendo, por ejemplo, que tenemos aquí, si nosotros llevamos de ese 0, lo llevamos a 1, estamos partiendo de 0 a 1. Cuando hay un 1, las compuertas AND están dejando pasar la información, ¿no? Estas compuertas dejan pasar la información. Entonces, nuestro circuito está funcionando con flanco de subida. ¿Cierto? Pero uno lo puede, no hay problema, o sea, puede ser, en este caso, pues van a tener la negada, ¿cierto? Con esa flanco bajada. Profesora, ¿Sí? ¿Sigue? Sí. disculpa, para decirle, el muchacho Díaz Luis tuvo un bajonazo de internet, entonces está pidiendo acceso de nuevo. Me pide que si puede comunicarle. Ah, bueno, ya en este momento ya está,
Ya entró, bueno, ahí vas a ver que está en la Gracias. lista. Bueno, gracias por ayudarle al compañero. Entonces aquí este flip-flop, vamos a ver, esto aquí es J y esto es K, ¿no? J acá, ¿cierto? Esto era para ver, aquí, tenemos el esquema, no la voy a dibujar todo, sino es para indicar cómo identificamos cuando sea flanco de subida o cuando sea flanco de bajada, ¿no? Bueno, y que eso es un dato adicional, ¿cierto? Yo puedo tener, tengo todo listo, tengo las entradas listas, tengo el CLR, el PR, tengo J, tengo K, y quiero ver la salida. La única forma de poderla ver es con ese flanco de bajada. Cuando hagamos con ese interruptor de 3 posiciones, tres pines, 2 posiciones, cuando movamos el interruptor, sí vemos la salida. Está funcionando el circuito y vemos la salida. Lo contrario, siempre es cero. Bueno, precisamente por la misma lógica, de la AN, ¿no? Si está en cero, no deja ver nada, no pasa la información. Si está en cero, ¿no? Si está en uno, sí pasa la información y funciona el circuito, ¿cierto? Entonces, en los flip-flop es un dato también adicional, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, varios flip-flop, por ejemplo, tenemos 3 flip-flop, ¿cierto? Esos 3 flip-flop, entonces, los tenemos en un circuito, ¿cierto? Son 3 flip-flop, ¿cierto? Y estamos haciendo un circuito, entonces tenemos el CLK. CLK, CLK, CLK. Entonces podemos decir, bueno, ese CLK los podemos unir todos, los mismos, al mismo clock, ¿cierto? Decimos, bueno, yo aquí voy a colocar mi interruptor de tres posiciones, 2 posiciones, 3 pines, y tengo aquí el reloj, ¿cierto? Entonces, cuando hagamos nuestro circuito y todos los flip-flop tengan el mismo reloj, ¿cierto? Estamos hablando que ese es un circuito, es un circuito sincrónico, ¿cierto? ¿Por qué sincrónico? Porque todos los flip-flop están al mismo ritmo, ¿cierto? Están al mismo clock, al mismo reloj, ¿cierto? Entonces, por eso el circuito en general, ¿cierto? Todos se van a accionar al tiempo. Pero también se puede pasar, que lo vamos a hacer, que tengamos que, en otro circuito diferente, tengamos que cada flip-flop tiene su propio reloj, ¿cierto? Por ejemplo, entonces tenemos ese primer flip-flop, tiene estos pulsos. El siguiente tiene estos pulsos más seguidos, ¿cierto? Y el siguiente tiene estos pulsos. Estamos viendo que el último flip-flop es más rápido que el primero, ¿no? Y el de la mitad, ¿cierto? Término medio, pero cada uno tiene su propio reloj. Cuando cada uno tiene diferente velocidad o cada uno tiene su propio reloj, entonces en este caso estamos hablando que son circuitos asincrónicos, ¿cierto? Son circuitos que entonces, asincrónicos, son circuitos que cada flip-flop tiene su propio reloj. Son independientes, cada uno con su propio reloj, ¿sí? En el primero, el mismo es para todos los flip-flop. Bueno, entonces tenemos circuitos sincrónicos y circuitos asincrónicos, porque ya sabemos que si ese flip-flop le colocamos un temporizador, entonces se convierte en JK, ¿no? Bueno, por el momento lo temporizamos. Ahora hay que quitarle esas entradas, ¿cierto? Esas entradas que son, que sacan el error. O sea, no podemos tener que el flip-flop, que tenemos aquí nuestro flip-flop, ¿cierto? Tenemos entonces las entradas del flip-flop, ¿cierto? Está en 1, 1, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos Q negado. Entonces ya sabemos que por la tabla de verdad de lo que llevamos hasta el momento, esto es error, ¿no? Error. No podemos, no se puede presentar esta situación. Es una situación, una entrada prohibida, ¿no? No se puede. Pero necesitamos entonces esta tabla de verdad. ¿Cómo creen ustedes que podríamos quitar o cómo podemos condicionar para que el flip-flop no tenga las entradas iguales? Porque aquí el problema es que cuando si es 1, 1, saca error como respuesta, ¿cierto? ¿Cómo podemos evitar de que esas dos entradas ambas valgan 1? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo creen ustedes que podríamos hacer? ¿Qué le podríamos hacer al circuito? ¿Quién lo podría decir? Mm, Francisco, ¿sí? quizás Nots y un AND. Con not está bien, ¿no? O sea, yo imagino, o sea, una sería listo, neguemos una con la otra. Por el momento la not, no se la dan para que la instales, porque ya con el not estás negando una.
Y si ya niegas una, sea lo que se van a hacer diferentes. Bueno, entonces, por ejemplo, eso, cuando tenemos nuestro flip-flop, tenemos SJ, por ejemplo, y tenemos SK, entonces decimos, no, pues, ¿qué hacemos? Neguemos que una niegue a la otra, que no pase esto. No podemos que los dos tengan la misma entrada, pues negarlas, ¿cierto? Entonces, coloquemos, por ejemplo, que J niegue acá. Si es así, entonces nunca van a tener la misma entrada, ¿no? No van a tener la misma entrada. Entonces podemos decir, bueno, entonces aquí solamente hay una entrada. Entonces aquí ya está dando, o buscando evitar este problema, ya está dando origen al tipo de flip-flop D. ¿Sí? Vamos a decir, esa entrada va a ser D. ¿Sí? Se mantiene la salida Q, sigue siendo la salida Q, ¿cierto? Q negado. Yo lo pinté mal, ¿no? Vamos a mantenerlo aquí adentro. Q, la salida Q, Q negado. Entonces, tenemos eso así. Entonces, entonces, sí, efectivamente, esto es un tipo de flip-flop, ¿sí? Tipo de flip-flop que tiene como entrada D y como salida, entonces tiene el Q negado. No hay problema. Pero, sí, pero bueno, que evitamos el 1 a 1. El problema de eso es que perdimos el 0, 0. Y ya sabemos que el 0, 0 es memoria, ¿no? Entonces, pues sí, primero hay una única entrada, que es D, ¿cierto? Entonces, pues está la salida Q negado. Entonces, ¿qué tendríamos? Las únicas dos posibilidades, 0, ¿cierto? Y 1. Entonces, si es 0, manteniendo el funcionamiento del flip-flop, pues la salida va a ser también 0, ¿cierto? Y si niega la salida, no hay problema. Si es un 1, pues mantiene el 1 y el Q negado, pues sí está negado, ¿cierto? Pero bueno, solamente va a funcionar cuando tengamos estos pulsos, ¿no? Cuando tengamos ese F, y en este caso lo estamos haciendo con, por ejemplo, aquí en esta tabla, ¿verdad? Con pulso flanco de bajada. Cuando hagamos ese flanco de bajada, sí vamos a ver ese 0. Cuando tengamos el flanco de bajada, sí vamos a ver ese 1. Bueno, sí, no, se evitó el problema del 1 a 1, pero se perdió la memoria, que esa es la gran ventaja de los circuitos secuenciales o el flip-flop. Lo que se aprovecha del flip-flop realmente es la memoria, pero aquí se evitó el 1 a 1, pero se perdió la memoria. Aquí nosotros decimos, ¿y qué pasó con la memoria? Sí, este flip-flop no guarda memoria. Él no guarda memoria. Pero a pesar de eso, tiene aplicaciones. Y vamos a ver las aplicaciones que tiene. ¿Cierto? Con este flip-flop son muy importantes estas aplicaciones, ¿cierto? A pesar de que no guarda memoria, pero sí, él mantiene su estado, porque estamos viendo, está en 0 y vuelve y saca y dice, pero entonces, ¿qué está haciendo? Sí, pero solamente lo muestra cuando hagamos ese blanco de bajada. Está en 1 y nos muestra el 1. Pero porque da lo mismo, ¿no? Como un interruptor o una línea continua. Pero la ventaja es que solamente lo vamos a ver cuando tenga el blanco de bajada. Y eso tiene entonces sus aplicaciones. Por el momento eso no funcionó, pero dio lugar al tipo D, ¿no? Que inclusive también está el otro flip-flop, también fue tratando de solucionar, es que los dos ya no estuvieran negados, sino que los dos fueran iguales. Internamente este flip-flop, ¿cierto? En este caso, las entradas es la misma entrada, ¿cierto? Entonces aquí está dando origen al flip-flop tipo T, por ejemplo. T, ¿cierto? Y entonces está la salida Q negada. ¿Cierto? Entonces en el flip-flop tipo T, entonces ¿qué nos muestra? Tenemos el Q negado. Si es 0, ¿cierto? Entonces nos va a mostrar ese dato, ¿cierto? Bueno, ese Q sub 0, ¿cierto? Pero si es un 1, ese 1 lo complementa. Ese dato que teníamos lo niega. Bueno, pero entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? Solamente las únicas posibilidades son que sean 0 o que sean 1. ¿Cierto? Entonces estamos perdiendo tener set o reset, que también es otra de las propiedades del flip-flop, que podemos hacer, resetear un circuito o lo podemos reiniciar un circuito. Queremos que ese 1, ¿cierto? Entre al circuito y el circuito funcione. O queremos que ese 0 resetee todo el circuito y la salida sea 0. ¿Cierto? Entonces, no se dieron origen a otro tipo de flip-flop, pero no solucionaron el problema, porque le estamos perdiendo propiedades
a todo lo que hace el flip-flop. ¿Sí? Veamos, si nosotros tenemos el flip-flop, entonces aquí hay algo que es importante ver. Tengamos que este es el flip-flop, ya estamos en términos de J y K, ¿no? Entonces veamos este. Utilicemos este, ya está temporizado. Bueno, entonces, tenemos este circuito. Entonces, aquí, ¿qué vamos a analizar? Nosotros teníamos, voy a hacer esto, de todas formas, bueno, ahí está nuestro flip-flop temporizado, entonces, aquí tenemos R, inicialmente R y S. Ya sabemos que R es K, que ya está temporizado, y S es J. ¿Sí? Nosotros decíamos que cuando teníamos el flip-flop, cuando estaba en 1, suponiendo, ¿cierto? En 1, ¿cierto? Lo teníamos en 1, que es el estado prohibido, ¿cierto? Y de la inconsistencia. Entonces, nosotros decíamos, bueno, cuando lo pasemos a 0, 0, ¿cierto? Entonces vamos a ver, depende de ese interruptor. Entonces, depende de qué tan rápido lo hagamos con los interruptores, qué tan rápido los vamos a llevar a 0, ¿cierto? Va a accionar un interruptor, o primero uno o el otro interruptor, depende, ¿no? Depende como qué tan rápido lo hagamos, depende de con qué mano va a ser más rápido un interruptor o el otro interruptor. Entonces eso acciona a una compuerta o a la otra compuerta. Pero entonces una solución decimos, no, pues a ver, ¿por qué no dejamos los dos interruptores en 0, 0? Dejémoslos en 0, 0 y prendamos tengamos la fuente, tenemos el circuito, apagamos, ¿cierto? Desconectamos la fuente y nuevamente la conectamos. Cuando se hace eso, ya no manualmente los interruptores, sino que ya tiene ese dato de entrada, ¿cierto? O tengamos el 1-1, suponiendo, ya está en 1-1, entonces llevémoslo, conectemos el circuito, ¿cierto? Entonces, ¿qué también interfiere aquí? Es porque las compuertas, en el momento que se hizo el trabajo, el TTL, hicimos, como ustedes ven, las compuertas tienen una respuesta, un tiempo de respuesta a esas entradas, ¿cierto? Entonces, no todas las compuertas accionan al tiempo o accionan al mismo tiempo. Por decir algo, la primera compuerta puede accionar a los 5 microsegundos y la segunda compuerta acciona a los 9 microsegundos. Eso depende del material, de la fabricación, bueno, varios factores. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos sí 0, 0, apagamos la fuente y cuando prendemos la fuente, entonces vamos a ver que a la salida, ¿cierto? Es porque una de las compuertas entró primero, porque accionó primero, ¿cierto? Porque es más rápida, o sea, es más rápida. Entonces, suponiendo que sale arriba, entonces vamos a tener 0, 1. Entonces, bueno, apaguemos la fuente. Nuevamente prendamos la fuente. Entonces, cuando prendimos la fuente, pasó al revés. Fue la de abajo la que primero se accionó, ¿cierto? Entonces, no, hagámoslo nuevamente. Entonces, no se mantiene la de abajo, ¿cierto? Entonces, no, nuevamente, entonces no la de arriba, ¿cierto? Entonces, sea lo que sea, una de ellas, si comparamos entre las dos compuertas NOR, una de ellas, ¿cierto? Si estamos analizando ya la compuerta como tal, la compuerta, vamos a ver qué está pasando. A ver, aquí está dejando escribir. No. Vamos, cerramos y abramos nuevamente. A ver, aquí. Creo que ya me dejó. Se bloqueó por un momento. Bueno, entonces, si nosotros hacemos eso, analizando como tal la compuerta. No señor, no me dejó. A ver. Me está dejando escribir. Bueno, aquí creo que ya se cerró. Y al abrirlo, tampoco. A ver, ¿qué hago? No. Yo creo que ya. Me está dejando. No, me deja escribir. A ver, perdón un momento. Un momentico. Vamos a escribir aquí, se nos deja escribir acá, a ver si se desbloquea. No lo deja. Bueno.
Abramos nuevamente nuestro tablero. No, no nos deja. Entonces, espera un momento, a ver, vamos a mirar. Voy a tratar de solucionar el problema. Bueno, parece que ya, entonces ya compartí la pantalla, el tablero, un momento, por favor. Primero. Pero sea lo que sea, siempre una compuerta de ellas va a ser más rápida que la otra, ¿cierto? O sea, eso quiere decir que a la salida, ¿cierto? Vamos a tener siempre negada complementada las salidas. Siempre vamos a tener, o en un caso que sea 1-0, o vamos a tener 0-1, pero siempre van a estar complementadas. ¿Por qué? Porque una de ellas se acciona primero, ¿no? Si nosotros pudiéramos tener los dos interruptores al tiempo, en uno, en 0-0, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, como a la salida tiene eso, entonces podemos aprovechar, en vista de que está pasando eso, que a la salida está complementada, ese dato de salida lo podemos llevar al inicio, de tal forma de que si lo llevamos al inicio, entonces evitamos que al inicio no tengamos el 1-1, ¿cierto? Lo llevamos inclusive ese dato que sea la entrada de la compuerta AND, ¿cierto? Que si sea lo que sea, como están complementadas, una de ellas va a ser 0. Cuando es 0, entonces deshabilita esa compuerta AND, ¿cierto? Y entonces hace que los dos valores sean diferentes, no sean el 1-1, porque el problema que tenemos es con el 1-1. Si hay 1-1 en la compuerta, ¿cierto? En el circuito como tal, entonces hay una inconsistencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, si eso está pasando, quiere decir que, si una compuerta está funcionando, entonces, pues hagamos esto. Vamos, esa salida, ¿cierto? Esa salida, 1-0, pues llevémosla al inicio, ¿cierto? Llevémosla aquí al inicio, ¿cierto? Entonces, pues hagámoslo obviamente en los dos circuitos, ¿no? Porque necesitamos que sean diferentes. Esa salida que sea 1-0 o 0-1, no importa, ¿cierto? Que nos la lleve al inicio. ¿Sí? Si hacemos esto, perdón un momento aquí, bueno, entonces si hacemos esto, ¿qué quiere decir? Que suponiendo que tenemos el circuito en modo funciona, ¿no? Ya sabemos que si es 1-0, 1-0, depende. Como lo tenemos en este momento, si es un 0 no funciona nada, pero si es un 1, se va a pasar la información. Entonces, suponiendo que sí, es un 1 y en este momento está funcionando el circuito, ¿cierto? Entonces, quiere decir que esas salidas las estamos llevando al inicio. Y si le estamos llevando al inicio, entonces, si es un 1, pues deja pasar la información, ¿cierto? Entonces aquí, suponiendo que tuviéramos el 1-1, tenemos, ¿cierto? Ese ya está en un 1-1. Como a la salida está ese 1, entonces pues, no hay problema, vamos a tener el 1. Pero a la salida está el 0, ¿cierto? El cuñegado. Ese 0 entonces entraría a esa compuerta NOR, compuerta AND, tendríamos el 0. Entonces ya no tenemos el problema de que sea 1-1, va a ser 1-0. Bueno, es la misma entrada, 1-0. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, después, como el circuito va a estar funcionando, como está realimentado, entonces, a la salida, ¿qué vamos a tener? ¿Cierto? Al estar realimentado, vamos a tener entonces el circuito, ¿cierto? Vamos a tener la misma entrada igual a la salida,
¿no? Porque estamos entrando, la salida se está llevando a la entrada. Entonces, si él nuevamente realimenta, entonces ese 1 pasa a 0, ¿cierto? Y ese 0 pasa a 1. Entonces, nuevamente realimenta el circuito y ese 0 entonces pasa a 1. Y abajo el 1 pasa a 0. Entonces, nuevamente realimenta el circuito y así sucesivamente, ¿no? Pasa a 0 y luego pasa a 1, sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en la tabla de verdad nosotros tengamos el circuito como lo tenemos armado, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a copiar esta tabla de verdad, que es la que queremos arreglar, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar. ¿Y qué queremos? En esa tabla de verdad, ¿qué vamos a ver? ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos, por lo que no, aquí, tenemos, ¿cierto? Entonces aquí ya no va a ser el problema del error en 1-1. El problema es que todo el tiempo va a estar prendiendo y apagando, prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. En ese caso se llama oscilación. Bueno, o sea, la salida, así como está conectado el circuito, es oscilación. Ya no es error, ¿cierto? Y eso inclusive no se va a ver con los LEDs. Tenemos el circuito en el protobar, no vamos a ver que el LED se prende y se apaga porque eso pasa rapidísimo en microsegundos. Entonces, lo que sí se podría con el osciloscopio. Vamos que prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. En el protobar vemos el LED que siempre está prendido, ¿cierto? Pero realmente está variando rapidísimo, ¿sí? Entonces, esa oscilación, pues tampoco nos sirve, ¿no? Porque al final también es un error, ¿no? No queremos que oscile. Ah, pero nosotros ya sabemos que si tenemos un circuito que está oscilando todo el tiempo y queremos que sea siempre un valor, que sea siempre 1 o que sea siempre 0, ¿cómo lo podemos, con qué circuito podemos parar que él mantenga un valor dado? ¿Cierto? Esa oscilación 0,1, 0,0,1, aquí como una pista, es con estos interruptores. Aquí en esta parte, ¿cierto? Cuando el interruptor está rebotando, ¿cierto? Entonces va a estar 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, ¿cierto? Depende del interruptor 0,1, él va a estar. Entonces decimos, no, pues mantengámoslo en un valor, en 1, ¿cierto? Mantengámoslo en un valor, en 0, depende de que sea, ¿cierto? Entonces esa oscilación 0,1, 0,1 está pasando aquí. En este flip-flop vemos que es 0,1, 0,1, 0,1. ¿Cómo podemos parar ese valor? ¿Con qué lo podríamos hacer? ¿Quién nos lo puede decir? ¿Quién nos puede decir? Con condensadores, no, no es necesario, Adrián. Mira la pista. Para todos, no, miren la pista. Yo aquí tengo oscilación, mira. Esto que está aquí es una oscilación. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. ¿Y con qué paramos el valor? ¿Con qué lo hicimos? Para que no quedara un solo valor. ¿Con qué lo hicimos? Con un flip-flop. El flip-flop, ¿cierto? No evita esa oscilación y mantiene el valor que nosotros queramos, o el 0 o el 1, ¿cierto? Porque al final ese rebote, si nosotros lo fuéramos a mirar en un osciloscopio, ese rebote 0,1, 0,1, 0,1, está siempre oscilando, ¿cierto? Hasta que después de cierto tiempo ya mantiene un estado estacionario y se mantiene en 1 o en 0, ¿cierto? El valor que queramos. Entonces aquí está pasando lo mismo. Aquí lo único es que, bueno, los interruptores, después de un tiempo las láminas quedaron quietas. Aquí, con este tipo de flip que tenemos aquí, siempre va a estar oscilando. La única forma de poder parar ese valor, que no esté oscilando y se mantenga en un valor dado, lo hacemos con un flip-flop para que guarde memoria. Entonces, pues sí, él puede estar oscilando internamente, pero que siempre nos saque un 1 o siempre nos saque un 0. ¿Cierto, Adrián? Adrián Felipe, ¿sí? Entonces, este circuito, si nosotros le colocamos otro flip-flop, ¿cierto? Entonces podemos guardar ese dato. Entonces, veamos. Este circuito, coloquemos otro flip-flop. Está oscilando en este momento, ¿no? ¿Cierto? Entonces, vamos a colocar otro flip-flop para que no esté oscilando todo el tiempo. ¿Cierto? Coloquemos otro flip-flop. Vámonos aquí, más o menos. Vámonos ahí. Estamos colocando otro flip-flop. Dejemos entonces, saquémoslo ahí más, porque no nos sirve. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahí tenemos los dos flip-flop y ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? Que no
En ese caso, uno está oscilando, mientras uno está oscilando, el otro es el que tiene que parar el dato. Entonces, con un flip-flop hacemos eso. ¿Cómo lo hacemos entonces? Como vemos, en lo que se ve aquí, esa salida la estamos colocando al inicio, ¿cierto? Ese 1, ¿cierto? Ese 1, ¿cierto? 0, lo estamos colocando al inicio. El 1, 0, ¿cierto? Como está manteniendo el mismo valor, entonces conectemos, esto lo vamos a conectar invertido. Entonces, conectemos, esto conectémoslo aquí. Lo vamos a invertir y esto conectémoslo acá. Porque al final la salida lo está mostrando, la salida es la misma entrada, siempre es el mismo valor. Entonces, por lo menos, sí va a mantener el valor, pero entonces que lo cambie, que valga la pena colocar ese otro flip-flop. Cuando nosotros conectamos de esta forma el flip-flop, entonces ya esa tabla de verdad ya no es oscilación. En ese caso, ¿qué es lo que está haciendo? Gracias a esas conexiones en azul, lo que está haciendo es que está conmutando, ¿cierto? Y esa conmutación es lo que es la tabla de verdad del flip-flop. En este caso, entonces tendríamos, él hace, esto es conmutar. Vamos a hacer conmutación. Vamos a conmutar o complemento, ¿no? Igual, complemento. Entonces, no importa qué dato tengamos. Cada vez que tengamos, coloquemos 1, 1, él a la salida lo complementa. Bueno, y esto es gracias a esta conexión. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de flip-flop, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a conectar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces. Esa inicio, esa conexión al inicio, ¿cierto? Aquí. Esa conexión al inicio, ¿cierto? La vamos a llevar entonces, en el primer flip-flop vamos a llevar, del último flip-flop lo vamos a llevar al segundo flip-flop. Bueno, esa conexión, entonces en este caso, por ejemplo aquí, suponiendo que tenemos nuestro flip-flop, entonces lo vamos a llevar al inicio, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro flip-flop. Este tipo de flip-flop se llama maestro esclavo. El primer flip-flop, ¿sí? Se llama maestro, que es el que está entregando el valor, y el siguiente flip-flop se llama esclavo, que es el que mantiene el valor en un dato definido, ¿cierto? El que evita la oscilación. Es un flip-flop maestro esclavo. ¿Vale? Y este flip-flop entonces lo vamos a hacer en multisim. ¿Vale? Entonces queda, y la tabla de verdad es exactamente la misma a la tabla de verdad de un flip-flop 74, 76 o el 112. Bueno, aquí tenemos el circuito, donde tenemos entonces Q negado, Q, ¿cierto? Y a la salida, Q negado. Bueno, ya vemos si que aquí analizamos la tabla de verdad. Esta tabla de verdad es la misma que la del flip-flop. Vemos que, ¿qué era el problema? Lo al final, ¿cierto? Al final tenemos si hace conmutación o hace complemento. Entonces, si vemos la tabla de verdad del flip-flop con el que empezamos la clase, ahí vemos, ustedes ven que aquí tenemos, entonces, pongámoslo un poquito aquí, tenemos entonces que indica, cuando el flip-flop JK el 74, 76 o el 73 o el 74, cuando está en 1, 1, aquí cuando está Q negado, quiere decir que cuando es Q, ¿cierto? Cuando es Q, ¿cierto? Él saca Q negado, o sea, lo está complementando. Si es Q negado, entonces él saca Q, ¿cierto? Aquí sería el Q, en este caso es Q, ¿no? Si es Q negado y el Q. ¿Cierto? Entonces esa tabla de verdad es exactamente la misma a este circuito, el que tenemos aquí, maestro esclavo. ¿Vale? Ese es el circuito maestro esclavo y como vemos la tabla entonces es la misma, exactamente la misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces queda de tarea, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tanto en Multisim como en Tinkercad, ¿cierto? Vamos a hacer entonces el circuito integrado. Vamos a alambrar el circuito integrado 74, 76, ¿cierto? En Multisim. Solamente alambrarlo, o sea, tengan en cuenta que es como si fueran a alambrar una compuerta, ya sean las entradas y las salidas, ¿cierto? Y en Tinkercad no está el 76, creo que es lo que está el 74, 73, creo que es lo que está. Miremoslo al inicio cómo está. 74, 73, sí.
Entonces, en Tinkercad van a alambrar el 7473. ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos el circuito, entonces, por favor, el Q lo vamos a llevar a un LED, por favor, que quede en forma horizontal, ¿cierto? El Q lo vamos a llevar a un LED verde. Y el Q negado, ¿cierto? El Q negado lo vamos a llevar a un LED rojo. Bueno, ya sabemos que entonces en Tinkercad, entonces por favor, va a ser 7473 o el flip-flop que está ahí. Solamente van a alambrar un solo flip-flop. Se van a dar cuenta que los circuitos integrados tienen dos flip-flops, solamente alambrar un flip-flop, ¿cierto? Y el flip-flop maestro esclavo, ¿cierto? Vamos a hacer únicamente multisim, solo multisim. Multisim. Bueno, entonces pues ya saben que J, ¿cierto? J y K son datos de entrada, o sea, son interruptores. J es interruptor, K es interruptor, el reloj, ¿cierto? El CLK, clock, CLK, entonces pues se va con su circuito antirrebote, colocamos nuestro interruptor, ¿cierto? Y se va con el circuito antirrebote. Y tenemos esas entradas que son para que se mantenga en borrar y en iniciar, preiniciar. Eso lo llevamos a 1, porque queremos que funcione la tabla de verdad, no queremos, entonces lo llevamos a 1. Por el momento no queremos que esté siempre en modo 0 o en modo 1, no, que funcione normal. La tabla de verdad, ¿cuál? La tabla de verdad del circuito, ¿cierto? Eso queda de tarea, bueno. Pues voy a por la hora, todos los que tienen clase. Bueno, aquí por favor, antes de que, aquí por favor, ¿qué vamos a hacer? Si un flip-flop que funcione, ¿cierto? Vamos aquí, estos son mis pulsos, porque está en rojo. Entonces aquí falta eso. Acá. Cuando un flip-flop esté oscilando, no es necesario que el otro funcione. Entonces, cuando uno está oscilando, el otro está apagado. Cuando ya el otro se enciende, ¿cierto? Funciona, entonces es el que fija el valor, porque aquí tenemos el CLK y aquí tenemos nuestros pulsos que vienen de antirrebote. Entonces, si tenemos un 0, ¿qué pasa? El primer flip no funciona, pero el segundo sí. Si tenemos un 1, el primer flip funciona, que es el que está oscilando, y el segundo, entonces, como esos son pulsos 0 y 1, 0, 1, el segundo, entonces, es el que fija el valor. Bueno, entonces, cosa negación hacemos porque no es necesario que los dos funcionen al tiempo, ¿cierto? Que primero funcione maestro y luego funcione esclavo. Primero maestro y luego esclavo. Bueno, para que fije el valor. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Quieren por internet? Como ves, porque de todas formas nos toca trabajar en Tinkercad, hay que trabajar en Tinkercad, solamente con el integrado, solo el flip, o sea, solo el circuito integrado. Bueno, el maestro esclavo sí es multisim, mira, maestro esclavo sí es multisim, y el integrado, el circuito integrado también es multisim. Pero en Tinkercad no vamos a trabajar el maestro esclavo porque sale muy largo. Ese sale, por ejemplo, en casi protobar y medio. Bueno, entonces, entonces no es necesario porque solamente con que funcione, ¿cierto? El saberlo conectar. Entonces, inclusive aquí, creo que yo lo tengo acá, lo voy a mostrar un momento para pues, los que tienen tiempo, para que vean que si está bien organizadito, por ejemplo, aquí les voy a mostrar en Tinkercad. Por ejemplo, ahí ven, está el antirrebote, ese circuito entonces tiene ese interruptor, necesitamos que sea, ¿cierto? Entonces, este es el interruptor que representa el de tiene tres posiciones, la palanquita es la que estoy moviendo y están los tres pines, ¿cierto? La palanca, la azul oscura, la que estoy moviendo, están los tres pines. Está el antirrebote, que tiene sus resistencias, y tenemos el flip-flop. Ya sabemos entonces que está el reloj, ¿cierto? Está JK, que está marcado los circuitos. Esto en el caso este es el integrado, el 73, por ejemplo, pero creo que estamos hablando del 74, 76. Si lo fuéramos a ver, por ejemplo, en Tinkercad. Entonces en Tinkercad, ¿cierto? Estamos viendo aquí está el interruptor. Bueno, esta es la idea de conocer los interruptores físicamente. Realmente es el trabajo, es el pequeño, ¿no? El pequeño es el que sirve. Y si lo vemos acá, entonces ahí están viendo ahí tenemos el interruptor. El tipo de interruptor, mostrar aquí. Vamos a ver qué hacer acá. Modificar, ¿cierto?
Entonces en Tinkercad van a ver que el interruptor, ahí sí vemos, se ve mejor, ¿no? La forma del interruptor. En este caso es el interruptor dos posiciones, 3 pines, ¿no? Ahí se quedó cargando. Mientras tanto, si ¿tienen alguna pregunta? Era para mostrarles para que aquí bien organizadito. Ah, listo, aquí, ¿no? Era para mostrarles. Perdón, quitemos esto. Ahí está. Esto es para que lo vean, que está bien organizadito. Entonces, ahí van a ver inclusive que el interruptor, si lo vemos aquí al lado, es de estos pequeños, es de los, está por aquí al lado. Bueno, que está ahí puesto en el protobar, ¿no? Entonces ahí está el interruptor, la primera compuerta es la NOR, ¿cierto? O sea que la universal, entonces esta es la que hace, el primer circuito integrado es el antirrebote, ¿cierto? Luego está JK, que es el 3 y el 4, interruptor 3 y 4 son J y K, luego sigue el flip-flop y está como salida, Q es el verde y Q negado es el rojo. Bueno, eso es como una idea para que quede pues bien organizado, porque necesitamos conocer cómo se conecta ese flip-flop, porque con él no, vamos a hacer aplicaciones. Bueno, sigue, sí. ¿Qué pregunta tienes? Sí, uy, aquí en el chat. Y ese es el 7473, sí, 7473. Es un tipo de flip-flop que no tiene el PR, el preset, ¿cierto? Porque al final, tanto borrar CLR, clear, como preset, no los vamos a utilizar porque queremos que funcione la tabla de verdad. Eso lo llevamos directamente a BCC. Este tipo de integrado es porque el flip-flop no tiene el preset. Entonces, solamente tiene clear. Ah, bueno, este que lo llevamos a BCC. Llevamos a veces entonces no hay problema. Lo que queremos es que funcione. Bueno, listo. Entonces, ¿qué preguntas tienen? Sí, sí. Entonces, queda de tarea alambrar el circuito integrado. Circuito integrado flip-flop, normal, ¿cierto? Normalito, con la tabla de verdad, comprimir la tabla de verdad. Eso lo vamos a hacer tanto en Multisim como en Tinkercad. Y el maestro esclavo lo vamos a hacer entonces en Multisim. Bueno, no lo hacemos en Tinkercad porque entonces sale un poco largo. Y como es para el jueves, entonces, pues la idea es que alcancen a hacerlo. No tengan problema para hacerlo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, vamos a mirar aquí una cosa. Esto aquí nos vamos. Bueno, los que tengan alguna pregunta, con todo gusto. Estoy viendo que ya se están retirando algunos, entonces, muchas gracias por la asistencia. Nos veríamos en la Profe, próxima clase, pero ahí no estaré. Ah, bueno, sí, tranquilos. Perdón, ¿cómo voy a todo? mirar aquí. Sí. Bueno, entonces, espera. Nicolás, cuéntanos. Sí, porque no. Nicolás, dinos. Que ¿cómo se debe llamar el archivo, profe? Perdona Sí, preguntar. igual. Entonces, primer apellido, primer nombre, raya al piso. En ese caso, en Multisim, se llamaría entonces JK. Bueno, JK, el Multisim son dos circuitos, ¿no? El JK normal, ¿cierto? Sí, JK, no hay problema. En Tinkercad, entonces, flip-flop, si quieres flip-flop, ¿cierto? Inclusive, aquí entonces seamos más específicos, flip-flop, para que se mantenga igual. Primer apellido, primer nombre, raya al piso, flip-flop. Bueno, el normal. Y el que es maestro esclavo, entonces ahí sí colocan primer apellido, primer nombre, raya al piso, entonces ME. Eso es maestro esclavo. Puede ser flip-flop ME o FFME. Flip-flop maestro esclavo. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué otra pregunta tienen? Reinaldo Toledo, bueno, Reinaldo, ¿tienes alguna pregunta? Hay algunos que están retirando, entonces gracias por la asistencia. De todos modos, de los que pueden estar, si tienen alguna pregunta, con todo gusto de lo que